Vamos a recibir de inmediato con un fuerte aplauso a la doctora Alexander Iches, quien es médico psiquiatra, y también a Lauri Peña, quien es terapeuta de intervención en crisis. Y vamos a hablar de varias cosas porque realmente estos temas son importantes porque hay personas que están pasando por alguna situación y a través de este programa pues pueden ser edificados y puede resolverse el tema de lo que está pasando. Doctora, por ejemplo, cuando hablamos de psiquiatría, ¿cuáles son los pacientes? O sea, ¿cuáles son los síntomas de los pacientes que deben ir a su consultorio? Porque hay muchas personas que confunden el tema de la psiquiatría con la psicología, con el tema de que la salud mental, de que no, que el tipo está loco, que hay que llevarlo para el 28. O sea, ¿cuál es la realidad? Lo primero es que ya no existe el 28. ¿Ya lo quitaron? Sí, claro. Ahora yo lo que que iba a hay, llevar a Pacheco hoy. ahí lo que hay en este momento es el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Pero qué bueno que haces esa pregunta de inicio, porque siempre se nos vive confundiendo un poco en qué hace el psiquiatra, qué hace el psicólogo, qué hace un terapeuta, qué hace un coach o un guía. Entonces, siempre hay su cosita por ahí. Pero en realidad, una de las diferencias más marcadas, por decir la primordial, es que los psiquiatras somos médicos. Los psiquiatras tenemos una formación en medicina, luego hacemos un año de medicina interna y luego hacemos 3 años de psiquiatría más las especialidades. Somos los únicos indicados para medicar y quitar, poner y quitar. Para medicar. Para medicar, Porque claro para que la sí. salud mental hay muchos medicamentos. Claro que sí. Existe un arsenal, que es el grupo de los psicofármacos. Los psicólogos, vuelvo y reitero, tienen una formación que pueden llegar a tener doctorados, dependiendo, obvio, del grado académico que lleguen a tener, y son aquellos que manejan, más que nada, las modificaciones conductuales y terapéuticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dices, ¿quiénes tienen que ir al psiquiatra? Todo mundo. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Lamentablemente tenemos la costumbre de pensar, así como tú dices, que el paciente loco, entre comillas, es el que tiene que ir. Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿Tú no has tenido un trastorno del sueño? Sí, me ha pasado. Yo duermo bien, pero me ha pasado. ¿Tú sabes quién es que trata eso? ¿Quién? ¿El psiquiatra? El psiquiatra o un especialista en trastorno del sueño. ¿A ti no te ha dado un ataque de pánico? A mí yo creo que no. ¿Ansiedad? Todo el mundo ha tenido en algún momento de su vida algún episodio. Por algo, sí. Y ejemplo, nosotros estamos todavía en un tiempo que es pandemia, porque las personas piensan que no. Lo que ha pasado es la urgencia sanitaria. Estamos aún en pandemia y durante los próximos 15 años, todo lo que va a estar en el tapete va a ser salud mental. Así que aquellos que tienen ese veto y que tienen ese estigma, vayan procesando esa información porque les va a tocar morir aquí. O sea que estamos hablando de que aunque de repente usted no esté pasando por una crisis, es importante visitar el psiquiatra. Claro que sí, existe lo que se llama medicina preventiva. Aquí tenemos por cultura hacer medicina curativa. Tú vas cuando ya tú tienes una condición. Tenemos que hacer medicina preventiva y eso se da desde los primeros años de edad. Ok, Lauri, cuando tú me hablas de terapia de intervención en crisis, ¿de qué tipo de crisis estamos hablando? Me interesa eso. Tú sabes que Yo hago me mucha gusta crisis. mucho Yo que tengo la un amigo que doctora hace mucha Iches crisis. me hizo Sí. una base significativa porque realmente hay que reconocer que nosotros los psicólogos hacemos en el área de terapia envíos hacia los psiquiatras porque realmente la parte ya psicológica, emocional, en algún tipo de crisis, en un momento emocional, necesita que automáticamente sea medicado o dopado en esta parte. Explícame eso de dopado, me encanta. Porque Sí, ahora la vamos a parte- discutir tú y ¿Te van a yo. hacer un doping? No. La palabra No. dopado ya entró en desfase. Sí, No sí. es La la que se quitaron, la debe de quitaron. utilizar. Porque dopar, o sea, viene del signo, viene del sinónimo, perdón, en este caso, sucumbir. Y no, ya la psiquiatría actual no es esa. Ok, ¿y entonces? Lo utilizo y por eso hice las dos bases, porque se puede utilizar como tanto que ya no está dentro de la misma, pero dentro de lo que es la parte de emocional, que trabajo con adictos, la utilizamos mucho. Entonces, ¿qué quiere trabajar la parte emocional? ¿O qué en un momento nosotros los terapeutas, principalmente en lo que es intervención en crisis, que tengo una maestría en lo que es la parte emocional, te puedo decir que todos, así como dice la doctora, necesitamos trabajarnos en terapia. ¿Cuáles son las crisis más comunes hoy día en tu consultorio? Sí, esa es una. ¿La falta de dinero? Sí, claro, por supuesto. O sea, hay una Sí. crisis, hay una crisis económica, pero también esa crisis económica te produce una crisis emocional. Claro, porque te crea ansiedad, te crea estrés, te crea una angustia,
te crea esa incertidumbre que en un momento determinado tú entiendes que las cosas simplemente se van a quedar desde el plano donde tú estás viviendo en el aquí y el ahora. Y no siempre es así. Muchas cosas pueden cambiar porque todo en la vida tiene un momento para hacer su cierre y nuevamente abrir otro, que se llamaría ciclos. ¿Y cómo se maneja ese tipo de crisis donde realmente usted no tiene la culpa, la doctora no tiene la culpa, yo no tengo la culpa de mi realidad económica de hoy día? Yo estoy haciendo la diligencia en la calle, estoy trabajando, le estoy haciendo un 8 a 5 y de repente hay personas que hacen un 8 a 5 y después hacen Uber, por ejemplo, para buscar 2 o 3 pesos más, y aún no le da y se han metido bien profundo. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de crisis? Lo que pasa es que estamos en una sociedad netamente consumista y queremos vivir bajo unos estándares. Queremos vivir para el otro. Queremos vivir en unos estándares sociales y morales que no son congruentes realmente con tu realidad. Cuando tú dices que tú tienes que hacer un 8 a 5 y luego hacer un Uber, ¿bajo cuáles expectativas tú estás trazando todo lo que tú quieres conseguir? Entonces, por ahí vienen los escolares, doctora, esto es una batalla. Están pero los escolares no deberían de ponerte nervioso porque tú te vas a una discoteca y tú gastas muchísimo cuarto una noche y no te quejas. Ay. O sea, los escolares no pueden. No pueden, igual que una no consulta. deben, porque se supone que eso es una vez al año, usted debe planificarse. Usted tiene un año completo para planificarse para los escolares del año que viene. Exacto, y algo interesante, cuestionan mucho inclusive lo que es el pago de una consulta médica. Te dicen, doctora, yo no voy a donde los psiquiatras porque los psiquiatras no cogen seguro, que dicho sea de paso, y que esto sea un medio, no es que nosotros no lo tomemos, es que las ARS no nos incluyen porque dicen que son enfermedades catastróficas. Dicen. Ajá. Con carta, yo tengo carta de algunas ARS, plastificadas y todo, para cuando digan que sí, que me querían incluir, yo decirle, ¿y esto? Vamos a resolver Pero eso. realmente es algo bastante álgido. Los diferentes tipos de crisis que se pueden dar, todos van a estar mediados por diferentes factores. Primero, aquellos en donde tenemos que hacer la exclusión de que sea por una condición o una enfermedad. Y segundo, que sea netamente por una condición psíquica, emocional, que entonces te haga tener un comportamiento totalmente diferente. ¿Cuál crisis llega más, la económica o la sentimental? Van de la mano. ¿Van de la mano? Sí. ¿Cuáles son los tipos de crisis sentimental que llegan a tu consultorio? De entre ellos, rupturas. También llega mucho a la parte donde hay una afección que viene desde la niñez, algún tipo de situación, crisis o abusos, que en muchos casos, o también abandonos. Entonces, cuando que eso al final se refleja en tu relación sentimental. Claro que sí, porque o sea, lo que tú no trabajas. Hay situaciones de un niño o de cualquiera de nosotros que vivimos en nuestra infancia que se puede reflejar en el matrimonio. Claro que sí, mira, lo que tú no trabajas en un momento determinado donde la base emocional dentro de la sombrilla, que son tus padres, tus hermanos, los más allegados dentro de ese núcleo, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy entonces a tener esa deficiencia emocional que muchas veces es una carencia que necesita haber sido suplida. Doctora, ¿hay algún tema que ha llegado a su oficina de que, no, lo que pasa es que a mí me dieron mucha pela cuando chiquito, porque… Mira, nosotros somos el resultado de lo que vivimos. Y hay una premisa que dice que somos la mitad del grupo de personas que nos dejamos rodear. O sea, que aunque tú no quieras, de una u otra forma, respondemos a lo que es el entorno. Cuando nos llega este tipo de casos, regularmente son por conflictos no resueltos de la infancia. Y viene de hogares disfuncionales, de padres quizás que tienen alguna condición de salud mental y pasa totalmente desapercibido, porque te puedo poner un ejemplo muy vago. Cuando tenemos un papá, o los niños o los adultos que han tenido un papá muy recto, muy correcto, sumamente cuadrado, intransigente, probablemente ese señor tiene un trastorno obsesivo compulsivo, cría a los hijos bajo ese estamento y el hijo se… ¿O cuando viene a ver militar, doctora? Ellos son un valor agregado. Pero realmente ese adulto se comporta con unos patrones que quizás no son en la totalidad sanos. Pero nosotros siempre… Y el que tiene una mezcla, doctora, entre lo estricto y lo chévere. Puede darse, claro que sí. ¿Tú sabes cuál Porque hoy día me preocupa bastante, yo como padre, me preocupa que hay muchos padres que lo están tomando muy relajado. Yo veo hijos de compañeros, hijos de personas que yo veo que como que se apoderan del comportamiento de ellos, o sea, que se le tiran al piso, que le gritan, que
que no es lo que los papás digan, sino lo que ellos digan, y los papás entonces acceden a hacerlo para evitar un problema con ese muchacho. Oye, pero un muchacho chiquito. Existen lo que se llaman límites y los límites se tienen que empezar Pero usted a sabe que poner. así es que está hoy día, ¿verdad? Pero claro, pero tú sabes también por qué viene esto, porque los padres, los adultos ahora hemos entrado en la onda de querer ser amigos de nuestros hijos. Nunca un papá va a ser amigo de su hijo, porque entonces si se hace amigo, ¿dónde está el papá? O Ese sea, muchacho está huérfano. pueden tener buena comunicación. Una cosa es comunicación, una cosa es confianza, una cosa es ese hijo saber que en mí tiene a una persona incondicional Que y puede otra contar cosa es que conmigo. yo me vuelva permisivo a lo que son las conductas de él No, porque hay un límite, cuando hay un yo soy el límite. elemento Hay un corrector. límite. Entonces no es así. El panel está bien inquieto, doctora, porque aquí los chicos Mira, realmente... sabes que doctor Nasra hace rato Sí, quiere hacer no, una no, pero pregunta. ahí Es que él vamos a hablar. convierte Ah, todo esto en una va- consulta personal, entonces Sí. hemos tratado de mantenerlo. Los pero muchachos que aproveche, se que quieren ahorrar un aproveche, que no dinero, puede se ser. quieren ahorrar un dinero. Adelante, Yo Pacheco. puedo participar o me bueno. tomo el día libre hoy. No, Eh, usted ya, vamos por allá ahora, doctor Sí. Nastra, adelante. Adelante, adelante. Aproveche su consulta. Oye, lo que pasa, hay una tendencia, mucha gente cree como que esto es una moda, mucha gente cree que esto es una moda, o que se están montando en la ola de la famosa ansiedad y del famoso estrés y de Y la los depresión, la famosa ataques de depresión. pánico, etcétera, etcétera. ¿Hay un cambio, será quizás después de la pandemia que nos vimos encerrados y que dependimos tanto de nuestra mente y de nuestra salud mental? ¿Hay un cambio en la salud mental? ¿Estamos más débiles como seres humanos últimamente? ¿Será eso? Hemos descubierto con esto que estamos pasando, que somos muy vulnerables. Pero cuando tú hablas del tema de la ansiedad, de la depresión, antes de la pandemia, el 20% de la población tenía una condición de salud mental. Durante la pandemia o la fase aguda, la mitad. Y ahora mismo podemos decir que entre el 60 y el 80% de las personas tiene una condición o por lo menos algún síntoma de salud mental. Doctora, ¿pero esa condición es una conducta aprendida o hay un tema hormonal? No, se desarrolla lo que es una conducta patológica, me explico. Durante el episodio de pandemia, te voy a poner algo que se dio y que tú lo viste. ¿Cuántas personas después de ir a visitar o de enterarse que alguien tuvo COVID, no iba 10 veces a la emergencia porque tenía todos los síntomas del COVID? No. Eso Aquí, se llama somatizar. aquí hablaban con alguien por teléfono y me decían, yo tengo COVID, a mí me picaba la garganta ahí mismo. Otro dato importante, cuando Hablando por llaman, teléfono. Está hablando mentira. cuando es así. llaman a la reapertura, a otra vez nosotros tener esa libertad, hay personas que han renunciado a su trabajo porque le dio un temor inmenso volverse a exponer a lo que era otra vez la cotidianidad, y a eso se le llama el síndrome de la cabaña, no de la cabaña que ustedes piensan. Y hoy quiero El amanecer. síndrome de la raira. cabaña, que es donde se desarrolla ese apego a no salir del entorno en donde tú te sientes seguro. El estrés, la ansiedad, el insomnio, señores, el insomnio se ha vuelto el denominador común. Trending topic, y trending topic. sobre esto, la depresión. La depresión está muy en el tapete y es la enfermedad ahora mismo más discapacitante que tenemos. Ok, pero le digo, doctora, ¿es algo hormonal Hay o alteraciones bioquímicas o dadas. es una conducta aprendida? Porque le digo, tengo un amigo Ajá. que era un tipo normal, se metió en amores con una chica, a esa chica sufría de ataque de pánico y el tipo al año le estaba dando el ataque de pánico también. Pueden pasar dos cosas. Tirado Lo en el piso y de todo. Pueden Un pasar, hombre que no vivía pueden de- pasar no le dos pasaba cosas. eso. Él pudiera estar en este caso haciendo lo que es uno de los trastornos de somatización, de los trastornos somatomorfos, perdón, y otra puede ser conducta aprendida o en su defecto, pudiera estar también él aliándose a su pareja para que ella entienda que ella y yo somos Para iguales. victimizarse, Victimizarse. Pacheco, adelante. Doctora, una pregunta. En una de esas convenciones que de ustedes los psiquiatras, psicólogos, ¿no? Y los entendidos de la conducta psicológica del ser humano, la pela la quitaron, la pela, la tabanal muchacho, el muchacho el diablo, el chancletazo, eso lo quitaron. O sea, la conferencia del Pero, psicólogo, ¿qué Pacheco. dijo sobre ese particular? Eso lo quitaron. Pacheco, mi querido amigo de años, Sí, correcto. que te quiero muchísimo. No me Gracias, saludaste mi amor. allí, pero no importa. No, discúlpame que te vi con Tú esa sabes- buena muy a lo Francia y dije, Ay, wow. tú sabes, Mon yo ami. siempre. Tú sabes que acabas de decir algo que no es que ha pasado de moda, sino que lo que pasa es que venimos haciendo ciertas correcciones un poco más significativas desde explicar el por qué te voy a llamar la atención y por qué tú no debes de hacer ciertas cosas.
Antes no se hacía así. No había como esa conversación donde yo te podía hacer una corrección y explicándote, como vuelvo y te reitero, de lo que tú estás haciendo y de lo que yo entiendo que no debes de hacer. Esos son puntos, pero ¿qué pasa? Hoy se está hablando un poco más. Sí, se está conversando un poco más, pero hay algo también que dijo la doctora, que es muchas veces que les digo a los padres, usted no es amigo de sus hijos, porque automáticamente tú le dices, no, porque mi hijo, yo soy tu mejor amigo. Ya tú estás quitándote la coraza en el sentido de yo soy la autoridad. Pero desde el punto de vista profesional, ¿qué funcionaba más? Ese modelo Mira, antiguo, aunque no sí, con violencia, porque porque obviamente la mira, violencia no funciona. es que va a ser siempre, perdón. hay tanto tú no libertinaje, dejas de tanta ser, libertad. es que tú no vas a dejar de ser mamá, ni vas a dejar de ser papá, ¿me entiendes? Entonces automáticamente tú lo que le estás dando es un poco más de confianza, pero no una totalidad de que es una amistad. No, Que eso es pero lo que no, confundimos que muchas eso veces. Es otra cosa. No, el tema con la pela, lo que hay- dicen hay- los muchachos es Sí. que, por ejemplo, antes, como usted dice, se corregía, estilaban. se corregía de otra manera, porque Sí. antes Sí. se hablaba menos, no había tanta comunicación entre los padres. Antes se tiraba una samurái. Lógico. No, y la educación tampoco no era tan suplida en cierto punto. Y lo que ellos quieren saber más que todo, doctora, es si eso ya lo quitaron, porque hoy día hay muchos padres que dicen, No. yo a mis hijos lo he criado, nunca le di una pela y me respetan, con la Hay- mirada les hablo. hay algo- Doctora, hay- ¿qué Pero- tipo de Albert, con qué- la mirada. ¿Qué tipo de estrés Que no es mi caso. maneja un muchacho que le digan, te voy a dar, échateme agua, que te voy a dar una pela mojado? Antes, ¿Qué Wow. tipo de estrés puede manejar un niño que le digan eso? Antes de eso, yo quisiera aclararte que existen 3 denominaciones, lo ¿Qué que son? es la violencia, la agresividad y la corrección. Ey. Anteriormente, se utilizaba mucho lo que era la violencia y la agresividad porque eran hijos que tenían padres con poco nivel académico y con poca educación. Incluso el tú intentar dar una justificación o decirle a tu papá la causa de la situación era motivo para que entonces te dieran doble. Sí, porque encima del golpe, te voy a dar encima del golpe. Pero Pero, mire, mi mamá pero ha me- pasado el tiempo y esos mismos padres tuvieron hijos, pero nosotros, esta generación, no ha hecho la sustitución de la corrección. Pero mi mamá me dio una Y ¿Cómo ha pela. así? intentado. ¿Cómo así? Ejemplo, si nuestros abuelos acostumbraban a dar esas pelas, nuestros padres le bajaron un poquito la intensidad y nosotros no hemos quedado sin herramientas. Sin herramientas. Con la herramienta válida del tiempo, de que tenemos que hablar y de que, en este caso, el yo poner límites y corrección, estoy abusando a mi hijo. Yo hice la aclaración de violencia, abuso y demás. ¿Por qué? Porque hay unos conceptos mal entendidos. Cuando yo le pongo pautas a mi hijo que está en un proceso de corrección y armando su personalidad, yo lo hago con una proyección de saber bajo cuál estamento, porque conozco la personalidad de ese niño. Y hay niños y hay adolescentes que si tú no le pones un límite bien dado, no hay que dar pela. Ahora bien, dirá el No es doctor. la generalidad. No es la generalidad, pero Exacto. se deben de hacer correcciones muy puntuales. No, Doctora, pero lógico, con el debemos Sí, entender, sí, debemos, estoy de acuerdo. debemos Hay un ejemplo. Doctora, debemos entender- Uno de mis hijos sufriría más si yo le digo a él que no va al play o no va a la cancha y se la intercambio por un golpe, un manotazo. A él le dolería más. Entonces, tú lo que tienes que clasificar qué es lo que le produce dolor y la carencia a ese niño, a ese Sí, adolescente. total. Claro. Pero hay niños que nada les produce dolor ni. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo hemos inculcado que los padres debemos de ser excelentes proveedores. Entonces, estamos proveyendo a nuestro hijo de cosas por la falta que tenemos de estar corrigiéndolo en casa. Doctora, Tú pero- prefieres a tu hijo metido en la tecnología, en un computador el día Me completo. da porque ganas está de decirle que tranquilo. lo que son unos payasos, No, y que pero no son un tema de molesta. problema mental que tienen que ir a un psiquiatra. Doctora, Definitivamente. pero mire, hay- usted mencionaba el hecho de que los padres que azotaban y daban pela, como que carecían de cierto nivel de educación. Déjeme decirle, mi mamá me daba una pela muy educada antes. Te la deletreo. Pero óigame, no, me hablaba de historia mientras me daba. Sí, claro. Mira, la batalla de Capotillo, ¡pah! Porque en Asua cuando entró ¡pah! Entonces mi mamá me daba Claro, una pela claro, muy claro. educada. Hay una pela cosa. interdiario, No con sus S, interdiario. con sus S donde iba y todo. Hay una cosa, antes de entrar en ese tema. Yo tengo un amigo cercano que está aquí con nosotros, que me dice que el hijo de él estaba mal en la escuela y él lo arregló sin hablar con él. ¿Qué hizo? Una manguera. Una máquina. Con una.
Ay, Dios. Con una manguera lo arregló. Doctora, ¿en qué tema entra? Si tiene tema de violencia o cómo se puede determinar esa pela que le llamaban pela en sílaba que a mí me daban. Sí. Yo te he dicho a ti. ¿Cómo? ¿Eso entraba en términos de violencia también? De abuso. Pero yo te pregunto, ¿tú volvías a repetir ese mismo error? No. Jamás. No, los padres son muy permisivos. Pero ¿cómo? Yo le voy a decir la verdad y le voy a ser muy honesto. Yo creo que la pela a mí me sacó de la calle, doctora. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque la última pela que yo recuerdo, ¿tú sabes por qué pasó? ¿Por Yo qué? con 13 años, en Corito, hubo un viejo que dejó medio cigarrillo prendido y lo tiró en el piso. Yo recuerdo como si fuera hoy. Probate, Y nosotros en coro, muchachitos, agarramos el cigarrillo Mentolado. y jalamos. Mentolado, era mentolado. No, un nacional. Nacional. Mira, Wow. y fue un vecino mío, se llama Pirrin, abogado hoy en día, le mando un saludo. Y fue y le dijo a mi mamá, ahí cogieron un cigarrillo, el hijo tuyo y las amiguitas. Mi mamá delante de él dijo, está bien, ven, entra para adentro, mijo. Y cogió y me dio una pela con una chancleta con GPS. La chancleta que tenía direccionales. Sí. Que doblaba en la cocina y doblaba en la sala, subía la escalera y bajaba y entraba al patio y salía y Y te te daba metía para el baño. directo la cabeza. Yo creo que Y me dio una pela ¿Qué más ese día mi nunca? mamá, que yo jamás he querido ver humo en mi vida. Todavía al día de hoy mi cuerpo no ha visto humo por esa pela. Yo creo, Y todos Entonces los al tíos que final, llegaban también. no es verdad que las pelas son malas. yo creo que es una combinación, porque no es un tema de fomentar el maltrato. Hay que Exacto. sonarlo a los Hay muchachos. que No, sonarlo, no, pero no, con no. prudencia. Señores, Con Hay prudencia. hay que sonarlo No. con prudencia y a sabiendas de que son unos niños. Por ejemplo, a la gemela del Caribe, yo tengo una varita, doctora. Y yo, por ejemplo, le doy por su pie, suave, tú sabes, pero para ella, usted la marea. oh, hay una varita, profesor, que tiene que Que estar son ahí. niñitas, la de Ella- Albert. usted la manda a Búsquenlo buscar. ahí en Profesor, Proverbios. Búsquenlo ahí varita. en Proverbios, dice la Biblia que Mira. la Profesor, vara corrige al el hijo. ni- Usted hijo mismo mío. le dice, búscame esa varita. Mira el hijo, porque lo tuyo es varita. Mira mi tamaño, yo tengo 6 pies. El hijo mío tiene 6 pies. No hay que darle su trayón. En estos días, No comentemos la violencia, No, por porque ya favor. tiene 6 Estamos pies. en televisión nacional de por profesora, Dios. tiene 6 pies y está viviendo. Mire, Y me allá. Mire tiraron- mire el de la casa con 13. Párate, Mira, Cucu, párate, pero- Cucu, párate. Tiene 13. ¿Qué hago En con mi él? casa, Hay No, que pero levantarlo a ver, como míralo un ahí. tackle. Mira, Míralo ahí, míralo ahí. Albert. A ese muchacho, mire. Con mire, 13 años. No, mire. no es violencia. No. Porque no es violencia. No. Pero que venga él, porque él tiene casi el tamaño del hijo mío. Vamos Claro. a poner que él es el hijo mío. Claro. Y que me digan a mí, de que mire, encontraron Al doctorcito. fumándose una juca. Me pasó una vez, cuando ¿Ves? tenía como 14 años, y yo le escribí, le dije, ¿dónde tú estás? Me dice, estoy en la casa de fulano. Digo, salve un pronto para que nos la vayamos a la trompada. Para ver si es verdad que tú eres un hombre. ¿Y qué es Como eso? tú eres un hombre Aunque, ya. Ay, te voy a no. decir lo siguiente, cada padre tiene su método de corrección. Que sea el correcto o no, yo soy siempre de las que opina y fomenta que nosotros, un ejemplo, los que hacemos salud mental, abogamos mucho por cambios sociales y cambios comportamentales de las personas, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se dé? La educación es la madre de todas las cosas, la educación es lo que te va dando a ti ese poder, porque te voy a decir algo, en casa la más chiquita soy yo, en tamaño. Todo el mundo tiene de 6 pies para arriba y yo no, nada más yo lo miro. Y para regañarlo tienen que estar sentados porque como tú comprenderás, yo no voy a estar mirando para arriba. Entonces yo le digo, siéntense y me paro yo. Pero realmente ahora mismo los chicos están muy, muy vulnerables porque tú pasas 2 horas en tu casa Están muy ñoños, y están ellos muy tienen ñoños. 18 horas divididas entre estar fuera más la tecnología. Eso es Sí, así. eso La es crisis correcto. amorosa, hoy día, esas crisis que llegan allá, que me dejaron, que lo dejé, que me fueron infiel y demás, ¿cómo usted las resuelve? ¿Qué usted está haciendo para resolverla? Mira, lo primero es identificar cuál es el punto o en qué nivel de codependencia o dependencia está ese paciente. ¿Han llegado crisis de hombre mamitas, hombre que la mujer lo controla 100%? Claro. Mira, en mi corta edad he visto muchas cosas y entiendo que me faltan muchas más, porque en terapia todos los días aprendes algo nuevo. Y aprendes también a que no todos los patrones, quizás en un momento determinado, tengan una fijación específica. Yo tengo un amigo que tiene que estar en sintonía. Albert, que eso me hace sonó una... sexista. ¿Cómo?
Lo que tú dijiste sonó sexista. Ajá, ¿por qué? Hombre, mamita. Los sexistas, ese es el término. Sonó sexista. Ah, que sonó sexista. Sí. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente llevaste un término peyorativo al hombre y lo pusiste en la condición de vulnerabilidad de mujer. Pero hay hombre mamita, doctora, ¿no hay hombre mamita? Vamos Él a quizás decir no- hombres con poca personalidad y poco Él Mamita. carácter. no, doctora Chancelo, porque quizás él no sabe los Hombre, términos que usted y yo mamita. Pero manejamos. tú le viste la cara. Claro, hombre No. mamita. Lo el que pasa es que él no país. maneja esos términos, No, doctora el Chancelo, pa- ahí. no, ni el- Él quiso dejar dicho no, a alguien yo. que esté sufriendo No, yo, de parte el- emocional por el país. Ah, no, ahí está Oh. ahí entran los hombres dependientes y codependientes. Y una mujer dominadora. Una pregunta. ¿El hombre mamita es, en este caso, controla o es controlado? El hombre mamita no es controlado totalmente. Entonces, por eso es. Controlado totalmente. Y cuando ustedes controlan a una mujer, ¿cómo se le podemos, Machistas. ¿cómo le podemos decir a esa mujer? Machistas. No, a la mujer. A la mujer, floja, una mujer floja. Ay, Dios mío. Una mujer floja, esa mujer Ven, es ven. floja. Esa mujer es Tenías floja. algo ahí para mí, cuéntame. Te decía que, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, yo tengo un amigo que debe estar en sintonía, que él me hace crisis cuando yo, o sea, si se le pasa a alguien del grupo una invitación, si yo, por ejemplo, cumplo años y se me olvida invitarlo, me hace una crisis, me llama, que cómo es posible, que yo, que qué sé yo cuánto, o sea, ¿qué tipo de personalidad y qué tipo de problemas que tiene? No es problema. Podríamos decir que dentro de lo que son los temperamentos, puede que sea una persona melancólica. Por eso te digo puede, no para ser exacto, pero el melancólico es una de las personas que mal se siente en el momento de que no se le tome en cuenta. Pero una batalla, doctora, porque no podemos tener esto. Ahora bien, Doctora, óigame algo. Ustedes mencionaban algo ahorita con relación al tema de que hoy los padres pretenden ser amigos de sus hijos. Y te voy a hablar de mi caso personal y el mismo caso de Albert con el Cucu Mena, que él lo ha asumido, es su sobrino, pero él lo ha asumido como un hijo. Y ellos tienen un trato literalmente de pana, de amigo real. Pero sin embargo, Cucu sabe cuál es la línea que no debe pasar y respeta a Albert. En el caso mío, con mi hijo, yo trato a mi hijo con cierta autoridad, con cierto tema de respeto que él me tiene, pero yo siempre le he dicho a él, mira, aparte de ser tu padre, yo quiero que tú sepas que yo también puedo ser tu amigo. Y no se lo digo de una forma de que él pierda ese temor de, no, pero ¿Qué si mi día, papá- ¿qué día usted lo puede recibir si a mi Pacheco, papá- doctora? si mi papá es mi pana, pues yo puedo hacer tal cual. No. Él me tiene mi respeto, pero a la vez es la persona que se sienta conmigo y me confiesa ciertas cosas de una noviecita que le entonces gusta tú en el eres su colegio. elemento de confianza. Lo que pasa es Exactamente. que se ha cualquierizado la palabra amigo. Gracias. Amigo para tu hijo es aquel que se convierte en su pana. Tú como su padre, como su Eres un formador, elemento de eres su confianza. elemento de Me confianza. gustó, Entonces tiene que doctora. estar claro. Y ya de amigo yo le doy su Claro. galleta si se la tengo que dar. No, Sí, por la totalmente. confianza también, Exactamente. pero tiene que haber una diferencia. Tiene razón la doctora. Cuando- Usted pudiera ser psiquiatra, yo. Tiene... Pero, ejemplo, Esto es lo último. es que, ejemplo, tu hijo te puede hablar de todos los temas habidos y por haber, y tú siempre vas a tener una palabra que lo guía, pero tú Claro. no le vas a poder hablar a tu hijo de algunos detalles que a ti como adulto te incumben. Doctora, pero Claro. independientemente de eso, antes de despedir, hay padres que lamentablemente no tienen buena comunicación con sus hijos. Y hoy día he visto padres que están bien complicados para poder comunicarse específicamente con sus hijas. Dígase, de padre a hija. Sí. Es peor. Sí. ¿Qué se debe preparar? ¿Qué antesala debemos nosotros tener pendiente o en cuenta Mire, hay- para manejar y fomentar eso? Hay etapas, tanto para los padres que tienen hijos e hijas. Existen dos condiciones en salud mental que se llama el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño en su primera etapa se enamora de mamá, pero luego cuando ese niño es adolescente, ya no es tanto con mamá porque empieza un periodo de instrucción, en este caso por afinidad de género, y se va con papá. Pero luego de adulto, como papá le empieza a poner límite, ese muchacho vuelve y se alía a mamá. La hembra, la primera etapa, hepatitis aguda. Pero no la mía. Óyeme, La mía tiene 6 años y es mamiti nada más. no, eso tú vas a ver que eso cambia. En la adolescencia, las niñas ven una competencia de género con la madre y se van para donde papá.
Ah, bueno, pues ahí yo estoy esperando ese momento. Y otra vez, después de adulta, cuando ya quieren salir y demás, mami es la que empieza a negociar los permisos, las cosas que van pasando. Mami es la que habla con el papá. Entonces, cada etapa, tenemos que entender que cada hijo de nosotros va a tener una etapa en donde va a tener mayor o menor afinidad con nosotros. Pero hay muchos padres que tienen hijos no por la intención de querer formar familia, sino por cumplir con cánones sociales. O sea, los hijos hay que tenerlos. ¿Quién dijo que es obligado tener hijos? No, doctora, pero hay que tener hijos. Ok, pero tú lo haces porque tú quieres tener una familia. Sí, claro. Pero cuando alguien llega a los 40 y dice, no, tú tienes que tener un hijo, no es obligado. No es obligado. Para Es tú tener un difícil. hijo, para tú Doctora, tener un es hijo difícil solo. llegar a la vejez solo, sin muchacho. Pero ¿quién te dijo Porque- a ti que el hijo tiene la responsabilidad de cuidarte a ti, viejo? No, porque yo no quiero que me cuiden, que me hagan coro, Que lo acompañe, que lo yo estoy acompañe. haciendo mi diligencia. Yo estoy haciendo mi diligencia para pagar a mis enfermeras. No. Desde ahora, pero yo quiero tener mi coro y ver mis nietos y jugar y tener una Entonces excusa. tú lo que quieres es familia. Claro. Ahí sí te doy. Ah, Ahí totalmente. es Doctor familia, Natra. Cambiando un poco el tema de los niños. Déjame yo. Nada deja- personal tuyo, porque tú No, no yo una me, voy- consulta. yo esto me no voy es a una desahogar. Ven para acá, ven para acá, ven Mire. para acá, para que ella te lo diga de cerca. Miren, mis colegas, escúchenme, Colega, ¿fue que usted dijo? A mí, Claro, el doctor. a el mi doctor. edad, Qué yo, verdad. falta de respeto. a mi edad yo no me he casado porque yo le tengo rabia y temor al estrés. Me explico. Yo no quisiera tener una gente al lado que sea una fuente de estrés. Sin embargo, todo el mundo dice que todas las parejas pelean. Yo quiero saber, No la deje por eso. en que son términos profesionales, si es obligatorio que todas las parejas tienen que pelear. Que yo veo que hay parejas que pelean hasta por el bombillo. Apaga el bombillo. Tú no, yo lo apagué ahorita. Apágalo tú. No, orinaste la tapa del inodoro. Ya eso es un pleito. Dejaste la toalla moja arriba de la cama. Ya eso es un pleito. Entonces, si yo sé que yo me voy a casar para eso, entonces yo prefiero seguir solo. Yo le tengo la tem- verdad. yo le Haciendo tengo una crisis, temor. haciendo una crisis. Yo le haciendo tengo una crisis. temor, yo le tengo temor a esta paz que yo he construido, tener que compartirla con alguien y que sea alguien Di la venga a verdad, ¿qué es destruirme. lo que te preocupa? Di la ¿Entendió? verdad. Entonces, hay forma de que un matrimonio se pueda vivir y aunque hayan problemas, los problemas se puedan hablar, debatir, sin tener Claro que que llegar sí. a un problema. No obstante a eso, él quiere saber si se puede casar con separación de bienes y no le causa un Sí. Doctor. Sí, porque yo Eso es lo pagué que todo más mi le trate. preocupa. O separaciones de libros y espacio como Sí, porque Mariana. yo pagué todo mi trate. Pero te voy a decir Epa. algo. Tú has construido una paz que tú no estás dispuesto a negociarla. Entonces Exacto. tú estás pagando el precio, Mi que es paz estar no es solo. negociable. Ahora bien, ¿no será que tú también eliges mal? Ay, Sí, yo lo sé también. Entonces tiene que que es muy empezar para tacaño, hacer esas doctora. correcciones. Yo siempre he dicho. yo lo he invitado, Déjame yo le decirte digo, yo le algo. digo siempre, doctor, mire, yo los domingos de 9:30 a 11, yo voy a la iglesia y de ahí arranco para el canal. Ahí puede estar una sierva que lo entiende y él no me quiere Y hacer hay algo caso. importante. La única Porque él capacidad... la última que él tuvo fue en la Santa, que la conoció. ¿Qué él me espera de ahí, doctora? la- dígame. óyeme, no. la ¿No fue la capacidad, Santa? la No. capacidad mayor ¿Dónde que fue? tenemos, En un drink. ya tú sabes. Peor. Es que es el patrón de él, doctora. Mira, la capacidad mayor que tenemos los seres humanos en comparación a las otras especies es la capacidad de adaptación. Entonces, cuando usted se junta con alguien grande ya, que lo encuentra con mañas, esas conversaciones en esos restaurantes y donde tú la invitas para galantearla, que incluye las mañas que ambos tenemos, y cuando tú llegas entonces a convivir bajo techo, ya hay una negociación previa. Hay una negociación previa. ¿No será Doctor. que, como dice la canción, que es más importante entendernos que amarnos? Definitivamente. Doctor, déjame decirte algo. El amor no es un sentimiento, es una decisión que tú tomas, que le pones un sentimiento. Entonces, te digo Qué algo. frase, Wow, compadre. qué Dentro de frase. todo lo que tú hagas, tú decides si realmente tú vas a trabajar eso que tú entiendes que está dentro de tu paz, pero que sobre todo hay que tener comunicación, no solamente con hijos, con familiares, sino también con tu pareja. Ponerse de acuerdo es la clave de todo. Y ese ponerse de acuerdo habla mucho de la comunicación que tengan conjuntamente. Y de Es la que no es fácil. personalidad. Mira, yo conozco amigos que por eso lo digo, honestamente, estamos juntos compartiendo y ellos se tienen que ir para la casa. Y lo feo que se siente ver a un amigo tuyo echar un chuipi porque va para su casa, porque sabe que cuando llegue a la casa va a encontrar a la mujer entruñada por cualquier situación. Pero ahí está el detalle. Si tú tienes que echar un chuip
a la hora de ir para tu casa, estás en el lugar equivocado. No Y con la persona y con la equivocada. persona equivocada. Claro. Es que no nos detenemos a analizar realmente qué sentimiento nos produce cada una de las cosas que nos hace nuestra pareja. Sépase casar, como Por dijo Dios. ese gran filósofo, mi abuelo, en algún momento. Oye, fue a mí que me lo dijo. Claro. Señores, tenemos que irnos, pero este tipo de conversatorio de verdad que le hace súper bien a una población que está afectada por tantos temas de crisis, de psiquiatría. ¿Dónde pueden ir a consultarse con usted, doctora? ¿Cuál es su dirección, por favor? Yo estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos en el 809-960-9464 y en las redes. Repite el número, por favor. 809-960-9464 y en las redes DRA.iches. Y en el caso suyo, por favor. Sí, estamos en la Plaza Jean Luis, tercer nivel, en la Fundación Michelle Santana. Allí nos pueden buscar en Instagram también como Dosis Terapéutica y pueden enviarnos un DM al 809-974-1000. Estamos a su orden. Dura en TikTok, tenemos que hacer uno. ¿No trajiste uno para hacerlo? Sí, bueno, a mí me encanta el TikTok realmente, claro. ¿Qué tú crees? Ya Dale ustedes ahí, saben. dale ahí, dale ahí. No se muevan porque por ahí viene Ingrid Jorge, que está en el estudio.